estamos aquí para iniciar nuestros 21 días de coaching práctico para la vida. Esta serie de coaching práctico para la vida inicia en el día de hoy y lo que vamos a realizar es una serie de charlas prácticas para que te pueda servir en muchas áreas de tu vida. Mi nombre es Mónica Ramírez, soy coach y trainer en programación neurolingüística y pertenezco a la Fundación Empoder. Bienvenidos. Bien, para el inicio de estas charlas de coaching práctico para la vida, vamos a iniciar con un tema muy importante que muchos clientes todo el tiempo me están diciendo cómo hacer, y más en esta época que estamos iniciando el año, y es sobre motivación sostenida. ¿Cómo hago yo para en realidad tener una motivación que me permita prolongarme en el tiempo en esa área que yo quiero desempeñar? ¿Sí? Muchas veces, tal vez te ha pasado, que quieres hacer algo, empiezas con todo el entusiasmo y al final no terminas haciendo nada, porque inicias con mucho impulso y no se sostiene en el tiempo. Hoy vamos a ver unos tips que te van a ayudar para ese logro de esa motivación. Hay que entender que existen dos clases de motivaciones. Una es la motivación explosiva y otra es la motivación sostenida. En la motivación explosiva quiere decir que es aquella que tú tienes todas las ganas en ese momento y tú dices, bueno, voy con toda con este tema. Por ejemplo, cuando estamos iniciando año, siempre vemos los gimnasios abarrotados, porque la mayoría de las personas decimos, bueno, este año sí voy a iniciar para hacer ejercicio porque deseo estar más saludable. Bueno, tengo diferentes motivos para iniciar el ejercicio. Otras personas de pronto dicen, bueno, voy a bajar de peso. Otros, voy a aprender inglés o voy a aprender otro idioma. Bueno, en fin, diferentes temas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que eso se sostenga y no después de algunos meses o tal vez de algunos días ya se quede allí? Eso es una motivación expresiva, que es de repente y ya lo haces uno o un poquito de días o tal vez un poquito de meses y lo abandonas, ¿sí? ¿Cómo lograr entonces una motivación sostenida? Primero que todo es tener claro unos objetivos, una meta, para que teniendo esa claridad tú puedas conseguirlo. Y para esto nos vamos a centrar en algo que hemos visto en las últimas actualizaciones nosotros, los coach en PNL, y es acerca de la palabra ¿por qué? ¿Sí? Siempre se nos ha dicho que deberíamos estar utilizando siempre la palabra ¿para qué? ¿Cierto? Gracias, Liliana, por estar allí, muchas gracias. Qué rico escucharte. Verte en la pantalla. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos esa motivación sostenida, lo que logramos identificar es en esa palabra del para qué, que digamos en este momento de motivación sostenida, la vamos a cambiar por la palabra por qué, ¿sí? Eso es lo que hemos visto en las últimas actualizaciones en coaching con programación neurolingüística, y es porque esa palabra te trae cuáles son las creencias más fuertes que tú tienes en tu estructura profunda. Cuando tú identificas cuáles son esas creencias tan fuertes y tan grandes y poderosas, logras entonces poder tener esa motivación sostenida. Es decir, tú tienes que descubrir ese gran por qué. ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Por qué quieres hacer ejercicio? Cuando tú identificas ese gran por qué, logras tener una motivación sostenida, porque sí o sí lo dejas. Te voy a poner un ejemplo que digamos tengo mucho en consulta, y es en las situaciones de relación de pareja. Entonces, doctora, es que lo que pasa es que estoy atravesando una situación compleja con mi pareja y sí o sí necesito estas sesiones porque o cambio, ¿cierto? O definitivamente dejo o me separo de mi pareja, ¿sí? Entonces, mira que allí hay un gran porqué, ¿cierto? Se decide hacer una sesión, por decir algo así, en este caso una sesión, porque sí o sí hay dos extremos. ¿Sigo con mi pareja o me voy? O sea, hay cosas que son limitantes. Entonces, así sucede con nosotros, ¿no? O sea,
o bajo de peso o sigo, por ejemplo, con un estado de salud no adecuado, o bajo de peso o de pronto en la parte laboral que tengo, por alguna, digamos, solicitud, necesito obligatoriamente estar con bajo de peso, porque resulta que tengo que estarme movilizando todo el tiempo en un área bastante grande y me agito mucho, entonces lo hago por salud. Entonces, digamos que es identificar esos grandes porqués. En nuestra estructura profunda de pensamiento, es como, hagan de cuenta, un iceberg, ¿cierto? Donde nosotros tenemos un comportamiento, una conducta, que es lo que reflejan los demás. Y resulta que cuando nosotros estamos en nuestra parte inconsciente, o sea, que está en esa parte del iceberg que no se ve, ¿cierto? Allí es donde están esas creencias profundas que tienen también que ver con los valores y las experiencias. Un saludo para Alfredo, que estás allí viéndome. Y resulta que esa estructura profunda donde están esas creencias, esos valores, hacen que en última tú logres o no hacer las cosas. Porque esas creencias pueden ser limitantes o pueden ser potencializadoras. Entonces, si yo identifico que, por ejemplo, algo que digamos lo que estamos hablando de ir al gimnasio, ¿sí? Para tener un estado de salud diferente. Entonces resulta que el primer día, bueno, madrugas, vas al gimnasio, tienes toda la motivación, segundo día, pero al tercer día empieza a dolerte el cuerpo, porque es lógico, es la reacción y la respuesta de tu cuerpo después de varios días o tal vez meses o años sin haberlo ejercitado. Entonces tú dices, no, ya no voy a ir hoy porque es que me está doliendo mucho, no puedo ni caminar, no me puedo ni sentar. Entonces tu motivación allí, tú te das cuenta, no es tan fuerte como para decir, aunque tenga esa sensación en mi cuerpo, voy a hacer el ejercicio. Entonces, bien, en ese momento tu creencia limitante tú la puedes identificar haciendo un análisis. Bueno, ¿qué me estoy diciendo en este momento? Ah, pues que tengo mucho dolor en el cuerpo. Entonces tienes que cambiarlo por una visión muy positiva y en ese momento haces un decreto muy positivo. Por ejemplo, ahí lo que haces es un acercamiento a esa imaginación de lo que consideras que va a ser tu cuerpo. Lo ves, ¿cierto? Y no piensas en este momento, en este presente que hay esa sensación, sino que te ves a futuro con el cuerpo que tú deseas tener. Porque mi gran porqué, por ejemplo, en este caso, es tener un cuerpo esbelto, ¿sí? Por eso voy al gimnasio. Si es tu caso en el área de la salud, pues entonces me veo muy saludable, ¿cierto? Si hasta el momento te ha parecido que han sido interesantes estas pautas, te agradecería que me dieras un like allí y que compartieras tus comentarios de cómo te ha parecido, desde qué ciudad me estás viendo, desde qué país. Qué chévere, por ahí veo a Vicente que está conectado. Muchas gracias por tu apoyo, Vicente. Bien, entonces, mira que allí tú dices, mi gran porqué es mi cuerpo esbelto, ¿listo? Y en ese momento, cuando tú dices, es que tengo cansancio, tengo dolor en mi cuerpo, cambias esa creencia allí limitante de qué significa que inconscientemente hacer ejercicio significa dolor, ¿sí? Y es una sensación no agradable para mí. Eso es lo que hay en tu estructura profunda, en tu inconsciente. ¿Cómo lo cambio? Entonces, mi visualización siempre de la imagen del cuerpo que yo quiero tener, ¿sí? Y adicional cambio una afirmación, obviamente una frase o una palabra que simbolice eso diferente, ¿cierto? A lo que te está limitando. Entonces, poseo un cuerpo maravilloso. Me encanta ir al gimnasio, ¿cierto? Porque mi cuerpo está saludable y esbelto. Esa es una de las formas para lograr identificar eso. En la motivación sostenida también debes tener en cuenta que hay que tener unos objetivos claros y una meta, pues obviamente, que debes priorizar. Para ello debes tener en cuenta que a veces las cosas hay que hacerlas también paso a paso y de a poquitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú jamás en tu vida has hecho ejercicio
y de repente el primer día, como a uno no le duele nada el primer día, entonces empiezas y haces 1 hora de ejercicio, haces 1 hora de cardio y suponiendo trotas o, bueno, o sea, haces escaladora, lo que sea. Mira que con 1 hora que empezaste de ejercicio, de cardio, tú dices, uy, no, yo me siento súper bien, no siento nada en mi cuerpo, voy a ir a hacer pesas. Empiezas a hacer también pesas. Y ya vamos hablando de que no fue solo 1 hora, sino 1 hora y media de ejercicio. ¿Qué sucede? A los 2 días o al otro día, usualmente es a los 2 días que empieza a dolerte todo, ¿cierto? No empezaste progresivamente, sino que hiciste todo de una, te desbordaste de una. Entonces, por eso fue esa motivación explosiva, pero mira que llevaste todo a un solo instante. Y entonces allí es donde viene la renuncia, ¿cierto? La renuncia a continuar con el programa que tú tienes en mente. Entonces el consejo es, por ejemplo, nosotros hacemos en una empresa un programa muy chévere de condicionamiento físico, mental, bueno, de salud y todo eso. Y uno de los consejos para, por ejemplo, las personas que tienen allí incluso obesidad mórbida, es que empecemos aunque sea de a 15 minutos, ¿sí? Gracias Angélica por estar allí desde Popayán, a Juan Carlos, muchas gracias Juanca. Juan Carlos es uno de nuestros coach entrenadores de Empoder, entonces chévere, gracias por estar aquí. Bueno, entonces en esa parte se les enseña cómo de verdad hacer las cosas paso a paso, ¿sí? Si por ejemplo en la alimentación, quiero bajar de peso, listo, resulta que por ejemplo yo soy una fanática de los dulces, entonces soy consciente, porque eso es muy importante tener la conciencia plena de que me gusta a mí, que sé que me sube de peso. Listo, entonces por ejemplo los dulces, ok, y no, yo no los quito todos de una, sino que yo empiezo, listo, voy a empezar con que me tomo 3 jugos en el día, entonces empiezo a eliminar digamos algunos de los jugos del día, empiezo a disminuir por ejemplo la banana o tal dulce, y así poquito a poco hasta que ya mi cuerpo, ¿cierto?, se acostumbra de tal manera a que no estoy consumiendo azúcar, que para mí se vuelve un hábito, ¿sí? Y eso hace que obviamente yo pueda seguir teniendo esa motivación sostenida para, por ejemplo, bajar de peso. Es muy importante, ahorita hablaba y mencionaba acerca de la conciencia, ¿sí? Resulta que nosotros tenemos en nuestro día a día, el 95% trabajamos inconscientemente y el 5% es consciente. En la noche, bueno, sí trabajamos al 100% inconsciente. Entonces, ¿qué sucede con la conciencia? O sea, desde la programación neurolingüística estamos trabajando todo el tiempo a ser consciente de ese inconsciente. Gracias a Lenin, que está en Chile, por estar aquí siguiéndonos. Un saludo muy especial, Lenin, muchas gracias. Entonces, en ese momento, ¿cierto?, nosotros lo que debemos estar haciendo siempre es, ok, me gustan los dulces, voy a seguir con el ejemplo de los dulces, hago conciencia cada que tengo la chocolatina, por ejemplo, allí, o lo que me gusta, o sea, la torta o el helado, hago conciencia en ese instante y digo, ok, para mí, ¿qué es más importante? ¿Sí? Verme con mi figura, por ejemplo, esbelta, o si representa salud, pero entonces me acerco a lo que yo quiero para mí, ¿sí? Visualizo, es por ejemplo, a esa Mónica, a ese yo, ¿cierto?, con una figura esbelta. No me veo, por ejemplo, comiendo el dulce, entonces digo, ay, esto me va a engordar, ¿sí? Y visualizo es que voy a verme más gorda. O sea, desde la programación es hacer consciente e inconsciente, pero siempre acercando el resultado que yo quiero para mí. No el que yo no quiero, es el que yo quiero para mí. Bueno, esa es la, digamos, otro tipcito de la parte de la confianza y de la conciencia en ti mismo. Confianza en ti, porque a veces la gente dice, es que como si fuera tan fácil, ¿cierto? Resulta que si tú lo decides, es así. Porque hay un tema muy importante y es tu responsabilidad. Lo que tú no hagas por ti mismo, pues nadie más lo va a hacer. Entonces, desde esa conciencia que tú de verdad
eres capaz de hacer lo que tú quieres hacer, parte todo el éxito para tener esta motivación sostenida, ¿cierto? Entonces es la responsabilidad, no es el otro. No, es que en mi casa resulta que allí comemos de todas las harinas posibles, mi mamá hace unos postres deliciosos, ¿y quién dice que no? ¿Sí? Entonces, no, si mi responsabilidad me dice a mí que yo no debo comer, pues simplemente no lo como, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere con la responsabilidad. No digo que es porque los otros o por el medio en el que yo estoy, soy de una forma o soy de otra, ¿de acuerdo? O hago una cosa o no hago otra. No, es que voy al gimnasio con mi pareja, pero resulta que hoy mi pareja no madrugó porque se quiso quedar durmiendo. Entonces por eso yo no fui al gimnasio mañana, pasó ya mañana, no, tampoco, y así, no, es que mi pareja, no, o sea, la responsabilidad de escuchar, ¿listo? Bueno, ese es otro tipcito que hay que tener en cuenta. Lo otro es tomar la decisión, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un fin en mente, tengo una meta clara, sé que tengo unos objetivos que cumplir paso a paso para llegar a esa meta final, pues quien decide soy yo. Entonces la decisión es realmente importante, que tú estés conectado con algo que se llama certeza, de que sí es posible. Vuelvo y hablo nuevamente de la confianza en ti. Cree en ti que sí es posible, ¿sí? Entonces en ese momento, con la decisión, tú debes tener obviamente un plan de acción, de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a planear, y esa acción se va a tu mente y a tu cuerpo para realizar lo que tú quieres realizar. Siempre hay una frase que escuché hace algún tiempo que dice, es que la diferencia entre un triunfador y un soñador es que el soñador se queda en sueños, ¿cierto? Se queda en sueños y ya no pone en acción nada de lo que dice. La diferencia con una persona triunfadora o exitosa es aquella que pone en acción esos grandes sueños. Esa es la diferencia. Cuando tú pones entonces en realidad eso en acción, pues hace que seas exitoso en lo que tú deseas. ¿De acuerdo? Entonces estas son unas herramientas que te van a servir muchísimo, muchísimo para poder desarrollar como esa habilidad en ti de poder tener esa motivación sostenida. Muy bien. Espero entonces que esta charla que hemos tenido durante el día de hoy sea de mucha utilidad para ti. Si tú consideras que te gusta, que te va a aportar en algo, déjanos tus comentarios. Recuerda escribir, por favor, desde qué ciudad o desde qué país nos estás viendo, qué te ha parecido. Si de pronto tienes alguna pregunta para hacerme, pues con mucho gusto. En este momento tengo la apertura de poder ver si hay alguien que desea preguntar algo. Entonces, ustedes me dirán y recuerden que son 21 días, ¿no? O sea, mañana vamos a tener otro tema y así cada día vamos a tener diferentes temas que les van a aportar muchísimo para sus vidas. Ok, no hay preguntas, entonces nos vemos mañana, más o menos tipo esta hora, 7, entre 7, 7 y media, iniciando pues la noche. Y qué rico que lo puedan compartir con más amistades y que eso como queda grabado, pues entonces también lo compartan con sus seres queridos. Muchas gracias.